Buenas noches, son las 9 de la noche, las 9 en punto, y os habla Sofía de Roa desde los estudios de Canal 33, aquí en el corazón de Madrid. Hoy tengo el placer de sustituir a Ricard Arís y a Patricia Orrillo, incluso a don Ricardo desde Moscú, que se han tomado vacaciones por adelantado y nos dejan poner el broche final a la Plaza en Llamas de este 2013. Así que bienvenidos, bienvenidas, tomen asiento porque vamos a tratar de aprovechar esta última hora de como poco ardiente tertulia para dejar en ascuas a este 2013 y regresar con mucha fuerza en 2014. No sé ustedes qué balance realizan de este año y sobre todo qué le piden al año nuevo, cuáles son vuestros deseos y también cómo o a través de qué mecanismos esperáis que se hagan realidad. Desde aquí lo que le pedimos al 2014 es mucha fuerza, mucha resistencia y mucha desobediencia para detener las atrocidades que desde las instituciones públicas se están cometiendo. Pedimos mucha fuerza para defender nuestra libertad, nuestra autonomía y nuestro amor propio. Y también pues, para tener la decisión suficiente para elegir un camino digno y que merezca la pena. Eso sí, para que suceda esto no solo hace falta decirlo, sino también pensarlo, creerlo y actuar. Y por eso también pedimos en 2014 conciencia, reflexión y acción. Creemos que solo empoderándonos podremos hacer frente a los peligros que suponen los constantes ataques a nuestros derechos fundamentales y a nuestras libertades básicas, aunque parezca casi absurdo ver cómo hoy tenemos que defender lo obvio. Esto es una realidad, así que de eso hablaremos hoy en la Plaza en Llamas a través del análisis de la Ley de Seguridad Ciudadana, hablando en neolengua, del impacto de las publicaciones de los correos de Miguel Blesa, expresidente de la Fundación Caja Madrid, y por último relacionaremos estas dos circunstancias con su repercusión en la erosión del sistema democrático, antes de acabar al calor de la hoguera, a la que, claro que sí, atizaremos con nuevo combustible. Esto es. Bueno, pues ya arrancamos para despedir este 2013, como decíamos, compartiendo mesa con tres tertulianos que presentamos ya. Empezamos por la izquierda, que tenemos a Raúl Miralles. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Ya sabéis que Raúl Miralles es arroba Miralles en Twitter, periodista y colaborador de Tercera Información, de Diagonal y un clásico de la Plaza en Llamas. A la derecha también tenemos otro clásico, se trata de Fernando Preto. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo ¿Todavía estáis? no tienes cuenta en Twitter? No la tengo, pero la tendré. A ver si el 2014 me animo. Eso. Vale, pues si lo haces estaremos pendientes. Ya sabéis que Fernando Preto es periodista internacional de la agencia EFE y también profesor en la Carlos III. Y en último lugar, no por eso menos importante, saludamos a Chema Ruiz, que se estrena en La Plaza en Llamas. Buenas noches, Chema. Buenas noches. No me gusta nada lo de que me coloques a la derecha, pero me resigno. Bueno, el lugar no ocupa en el cerebro espacio, ya veremos a ver cómo se resuelve. Espero que te sientas cómodo. Ante todo, en esta primera Plaza en Llamas, Chema es en Twitter, arroba Chema Losa. Chema Ruiz Losa, y Chema es un conocido activista social y sobre todo por su trabajo en la plataforma de afectados por la hipoteca. Exacto. Bueno, pues vamos a ir empezando. Os recordamos que podéis seguir este programa también desde Barcelona y en el Maresme en latele.cat. Se emite también en el canal 37 de la TDT y podéis participar, aunque no esté activas aquí desde el plató de las redes sociales. Os sentiremos y seguiremos vuestras percepciones a través del hashtag 2013 en llamas. Y antes de empezar, vamos a ir directamente a Callao, donde se encuentran los estudios de Ion Radio, para ver qué podemos encontrar esta semana en esa radio de análisis de los movimientos sociales. En Ion Radio comenzamos la semana cerrando
nuestro ciclo de entrevistas de Radio Nostalgia. En esta ocasión charlamos con María Victoria Murillo, vicesecretaria general de la Academia Española de la Radio. El miércoles publicamos la edición mensual de nuestro programa La Redacción, dedicado esta vez a la religión, en el que entrevistamos al historiador, experto en Iglesia contemporánea, Joseba Louzao, y al presidente de la Iglesia de la Cienciología en España, Iván Arjona. Y el viernes, como siempre, cerraremos la semana con un acercamiento ártico a la actualidad cultural, con la mente puesta en nuestro próximo volumen, en el que combatiremos el frío con un alto contenido sexual. Todo esto y mucho más lo podréis escuchar en ionradio.es. Ion Radio. Un camino por descubrir. Muchas gracias, Fran Arche. Y dicho esto, ha llegado el momento de decir esa frase tan bonita que es que arda la plaza. Libertad de expresión y de reunión y de manifestación en peligro. Concentraciones en torno al Congreso o manifestaciones serán sancionadas con multas de entre 1.000, 30.000 y hasta 600.000 euros. Acciones antidesahucio y los escraches a los responsables de este ataque al derecho a la vivienda serán consideradas infracciones graves. Será penalizable animar convocatorias a manifestaciones a través de las redes sociales, fotografiar actuaciones policiales y, en definitiva, blindar el espacio público como lugar de encuentro y de reivindicación de la política. Incluso recoger firmas o repartir información a pie de calle será sancionable e incluso habrá que tener cuidado con expresiones que puedan ofender a España. El motivo de esta ley ad hoc, según el ministro de Interior, es el clima social. Caballeros, una ley que no sé a vosotros si os da un poco de miedo. A mí no. A mí me parece una ley inoportunamente oportuna. Me parece una ley inoportunamente oportuna porque viene tarde y viene mal. Es decir, viene en un momento en el que evidentemente la calle está caliente, la sociedad está de mal humor, con motivo, está alterada, está, en fin, molesta por tantas y tantas cosas, de las que luego espero que hablemos, ¿verdad?, por la calidad democrática y todo esto. Y es una ley que se debería de haber hecho antes, que no habría pasado nada, que habría pasado completamente inadvertida, como tantas y tantas leyes, y que yo creo que sí es oportuna, en tanto en cuanto no es una ley mordaza, ni es una ley que restrinja derechos y libertades, entre otras cosas porque no podría, porque es una ley orgánica y va de acuerdo con la Constitución. Me la he estado leyendo el anteproyecto esta tarde, hombre, no detenidamente, pero he ido a lo principal, y no he visto en ningún momento que haya nada, absolutamente nada, que se pueda considerar inconstitucional. Es discutible en algún punto, evidentemente, pero, por ejemplo, no es una cosa insólita en un ordenamiento jurídico y menos de nuestro entorno que los ultrajes a los símbolos nacionales autonómicos o locales, como se especifica en el anteproyecto, sean constitutivos de delito. Por consiguiente, no veo nada de excepcional en esta ley. Como no veo nada de excepcional que se pueda sancionar a quien vaya con un casco o embozado, encapuchado en una manifestación, o a quien, por ejemplo, convoque una manifestación con la pretensión de rodear o algo parecido, un espacio público o un edificio público, como podría ser el Congreso, el Senado o cualquier otro por el estilo. Chema, Tírale. Dale, no. Bueno, o sea, no puedo estar más en desacuerdo con algunos de los puntos que señala Fernando.
Que sea inconstitucional o no, se verá con el tiempo y con las sentencias, ¿no? Sobre todo iremos viendo seguramente un aluvión de sentencias que van a ir poco a poco cuestionando el texto, que todavía no conocemos en su formato definitivo, aunque pinta... Esto es el oficial, ¿eh? Esto está sacado de la página del Ministerio del Interior. Todavía no es oficial, no está aprobada esta ley. Cuando llegue el momento, veremos, como digo, si es tan constitucional como esperas, o si realmente vamos a ir viendo poco a poco ese goteo de sentencias que muy probablemente van a ir acotando y minando el grueso de esta ley. Me parece que es algo que intuyo solamente, no puedo claro. Saber qué va a pasar, pero tiene mala pinta porque sí parece que colisiona con otros derechos fundamentales y, como digo, o sea, está por ver, ¿no?, qué va a pasar, pero sí. Hombre, dependerá de la redacción que se haga, por todas partes, evidentemente. Bueno, a mí lo que me da miedo, la ley no mucho, porque bueno, a estas alturas de la película de miedo voy bastante justito, pero lo que sí que me está dando miedo es escuchar calificar de oportuna a una ley que no es otra cosa que represión fascista. O sea, es una ley que lo que intenta implementar es el terror, es el miedo, es que la ¿Pero gente... de dónde sacáis eso, por favor? Vamos a ver. Dime un Pues solo mira, dato con esto. Sí, te puedo dar Con muchos. esto, con papeles. Te con puedo dar documentos, muchos. Para empezar sí que es inconstitucional porque directamente está cercenando derechos y libertades fundamentales como la de pensamiento y como la de expresión. Pero además, si nos vamos a la letra, sí, si me dejas te voy a dar te puedo dar un montón. No, con que me des un par de ellos me vale. Mira, fascista, por ejemplo, de la letra, me parece que en el caso que nos ocupa de la plataforma afectados por la hipoteca, que no contentos con sacar a la gente de sus casas a patadas y perseguirlas con una deuda vitalicia, además, si se nos ocurre salir a la calle a protestar y a ejercer la desobediencia ante una ley injusta como es la de ejecución hipotecaria, se sancione. Eso me parece absolutamente fascista. Pero además de esa misma letra, el que los que dicen que nos representan resulta que nos impiden el que nos acerquemos a donde ellos trabajan, cuando realmente lo que tienen que hacer es escucharnos, sigue siendo fascista. O el que se limiten los escraches, o sea, resulta que a los señores políticos no se puede acercar uno a decirles que lo están haciendo mal, bueno, ni mal ni bien, directamente hacen cordones sanitarios. Eso es fascista y eso es inconstitucional, además de una vergüenza. Bueno, puede ser fascista o puede ser norcoreano también, ¿verdad? Luego nos extraña, en cualquier caso es fascista. Luego nos extraña que se esté produciendo esa brecha entre las instituciones o los que pretenden representar al pueblo desde esas instituciones. De eso es realmente de lo que estamos hablando. Y además, otra de las cosas que me parece gravísimo que hace esta ley es que directamente quita del medio la intervención de los juzgados, con lo cual cabe poca democracia cuando ni siquiera vas a estar delante de un juez, sino que va a haber una sanción administrativa. Eso se hacía desde el Tribunal de Orden Público en su momento y desde la Brigada Político-Social franquista. Y eso es lo que retoma ahora esta ley. Con lo cual, evidentemente, es una vergüenza. Y es una vergüenza que además lo que pretende es imponer, como te decía antes, el miedo, porque tenemos unos personajes en el gobierno que además de ser un gobierno totalmente ilegítimo y un gobierno... ¿Ilegítimo? Sí, un gobierno ilegítimo. Luego vamos a ello, ¿no? Pero al margen de eso, ese gobierno sabe que evidentemente todas estas medidas, el que la gente esté pasando hambre, el que estén empujando a la gente incluso a suicidarse, va a llegar un momento que evidentemente la situación no es sostenible, ¿no? Y por eso no solo aprueban esta ley... Por eso he dicho que la ley es inoportunamente oportuna. No solo aprueban esta ley, sino que ya cierran el conjunto, modificando el Código Penal y privatizando incluso el carácter de coercibilidad de la ley, y ahora también nos podrán detener los vigilantes de seguridad, ¿no? Todo eso va precisamente a generar el terror. Eso es lo que hacen los terroristas, generar el terror para que la gente se quede en su casa y para que todos seamos mayoría silenciosa de esa que le gusta a Rajoy. Hablando de terroristas, una ley que cuenta con la crítica de Bildu es una ley que a mí me gusta, de entrada. Hablando de terroristas... bastante pobre. No, perdóname. Hablando de terroristas, lo que quieras. Bildu es la marca blanca de Batasuna ETA. Por consiguiente, son terroristas. Por consiguiente, si es una ley que le disgusta a Bildu, es una ley que me tiene que gustar a mí, como demócrata. Yo intuyo que en algún momento vas a tener que contradecirte con este argumento, porque a lo mejor. Es seguro que Bildu y tú vais a coincidir en muchas cosas. ¿Yo con Bildu? Seguramente. En nada.
pues yo qué sé, en cuestiones nada. como la violencia de género, por ejemplo, o la defensa Con del Bildu, medio porque ambiente, con por Bildu, citar, yo qué sé. a lo mejor coincido contigo antes. Bueno, seguramente, pero que es muy probable que sin querer coincidas con Bildu. En cualquier caso, No veo qué tiene que ver. al margen de esta pequeña falacia. Hay cuestiones que sí incitan a pensar que esta ley, o sea, está muy trabajada para asustar a la gente y para desincentivar lo que hasta hace 2 días era un ejercicio democrático que además se ejercía de manera muy pacífica, porque si algo hemos demostrado los ciudadanos durante este tiempo es que hemos tenido unas tragaderas del tamaño de Groenlandia. O sea, hemos sido capaces de apechugar con una ristra de ataques, yo creo que inédita, exceptuando los casos tristes de Portugal o de Grecia, inédita en cualquier país europeo. Que se incrementen, por ejemplo, las multas, como dices, administrativas, eliminando la posibilidad de recurrir y además encareciendo los hipotéticos recursos judiciales. ¿Eso qué aporta a la calidad democrática de nuestro país? Si ha habido, y lo decía creo que esta mañana o hace 2 días el director de la policía, ha habido más de 6.000 manifestaciones a lo largo de este año y en solo 18 ha habido incidentes violentos con la policía, en los que la policía ha tenido que intervenir. En solo 18 de 6.000. ¿Para qué sirve esta ley? Si solo ha habido 18 casos que además se han sido resueltos de manera expeditiva por la policía, con suficiente violencia distractiva y... Vamos a ver, y en fin, que ya no estamos rodeando el Congreso, es estáis decir, que la viendo esta ley manifestación como se si fuera disolvió, una ley se antimanifestación convocó o como si fuera una ley anti, Pues entre otras cosas, anti sí. salir a la calle. Entre otras cosas, Explícamela es muy entonces, porque si antimanifestación. no es que no la entiendo. Vamos a ver, es una ley que no impide el ejercicio del derecho de manifestación, entre otras cosas porque sería inconstitucional. sí lo impide, No lo sí. impide. Sí, no lo impide. sí. Bueno, dime en dónde. En el momento, por ejemplo, en que impide que yo me manifieste en el Congreso, Pero ¿por está qué? impidiendo mi derecho de manifestación, porque quiero, porque me da la gana, porque Ya, democráticamente pero es que delante del Congreso puedo... no te puedes manifestar. ¿Por es qué una- no? Pues porque es una zona de seguridad. ¿Pero por qué no? Me puedo... Bueno, pues porque no se puede. Pues porque no ¿En se base puede. a qué? ¿En base a qué El ley? caso En es que que es lo un hemos espacio hecho. de seguridad. Y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, pues vale, pues aplicarán la ley entonces. Me parece Claro. perfecto y la seguiremos desobedeciendo por injusta como hemos Sí. venido haciendo hasta ahora. Por eso, si es que, vamos a ver, por eso he dicho antes que es inoportunamente oportuna. Viene en un momento de mala leche. De No, cabreo pero es que me da generalizado. igual cuándo se apruebe. O sea, una ley que directamente cercena derechos y libertades fundamentales, me da igual que se apruebe hoy o que se apruebe cuando tú quieras. Es una vergüenza y como tal hay que denunciarla. Y como tal, además, ya nos hemos movilizado y vamos a seguir movilizándonos para impedir otra agresión más, que además no es la única, es un paso más. Y van a venir más pasos todavía. Nos gastamos además casi $500.000 de euros también en comprar una tanqueta No, no es una tanqueta, es un con una autobús. manguera de Es un presión que lanzabón, mata lanzagua. gente. Y como decía el compañero, han sido todo movilizaciones absolutamente no violentas. Y no solo eso, Hombre, desde que todas. se inicia el entorno del 15M, se producen varios cientos de detenciones y no ha habido a día de hoy todavía ni una sola condena. Los jueces han absuelto a los compañeros y compañeras en todos esos casos. Pues bien. Como con la ley, que es algo habitual también de este gobierno, también lo demostró con el cierre de Canal Nou, por ejemplo, como con la ley no puedo sacar adelante lo que yo quiero sacar, pues directamente me saco de la manga lo que a mí me dé la gana y cerceno derechos y libertades. Y eso es lo ¿Y que qué es está lo que tú haciendo, crees que eso es lo quieren que está sacar? haciendo esta ley. Usted lo he dicho antes, implantar el terror, convertirse en terroristas para que la gente no salga directamente a la calle, nos quedemos todos encerrados y entremos todos en la absoluta resignación. Y lleguemos a una situación que es a la que vamos además, similar a la de Argentina, en que cuando nos queramos dar cuenta, la situación de alrededor ya se haya desmoronado. Lo que tengamos alrededor sea absolutamente hambre y miseria, que es a donde nos está conduciendo este gobierno. Y el gobierno lo que quiere es que eso lo asumamos resignados y sin rechistar. Y por eso hace esto. No se va a poder, como decíamos, fotografiar a policías, también pues, se va a utilizar la vía administrativa a golpe de talonario. En estos tiempos que corren a una población precarizada se le van a imponer multas muy altas, muy difíciles de pagar y que pueden hacer pensar a la gente quizás acudir o no a una manifestación si va a poder ser multada
No sé, vosotros... Insisto, yo Sí, creo no que ves. se puede ir a cualquier manifestación, que por eso es un derecho constitucional. Entre otras cosas porque no hay que pedir permiso para ir. Se comunica que existe esa manifestación, por dónde va a transcurrir y punto. Pero y fotografiar a la policía, por ejemplo, o eso, repartir información, eso... ¿A qué os referís con ¿creéis que repartir no- información? Si yo comunico por las redes sociales que hay una manifestación, mientras comunique que hay una manifestación, esta ley no contradice eso. Esa ley va a aplicar sanciones brutales a quien vaya a esa manifestación. ¿Pero a qué manifestación? A cualquier Que no, señor, a cualquier que no, mani- a señor, cualquier que no, manife- señor. a No es un cualquier poco preventiva en manifestación. ese sentido, quizás no, vamos a ver, no esta está ley, lo único que prevendiendo se dice es que si tú vas a una manifestación agresiones que nos han producido. contra... No, cualquier tipo de manifestación favor, y cualquier tipo de concentración. Nosotros cuando ¿Cómo paralizamos que cualquier manifestación? nosotros Hombre, no. cuando paralizamos un desahucio no lo comunicamos por diferentes razones. Pues hay que Y comunicarlo. hay que comunicarlo no es porque necesario. Porque es lo que El derecho dice a la ley. manifestación no exige. claro, y dejar que las familias se queden esa noche en la calle también dice la ley que hay que La ley- hacerlo, la ley pero dice que tienes que evidentemente comunicarlo. claro, y que hay que permitir que esa familia duerma en la calle o que se suicide o que se muera esa noche, pero ni vamos a permitir una cosa ni vamos a permitir la otra. Y eso por una parte. Y entre otras cosas, aunque quisiéramos comunicarlas, los desahucios normalmente es algo que a la plataforma le entra prácticamente de un día para otro. Con lo cual, ni siquiera, aunque quisiéramos hacerlo, que no es el caso, no habría tiempo físico. A partir de ahora, los que participemos en esa paralización del desahucio nos tendremos que enfrentar a esta ley vergonzosa. Precisamente, la cuestión que mencionabais antes del cañón de agua, ¿no? La Pero eso es tanqueta una del anécdota, camión. hombre. ¿Perdón? Que es una anécdota lo del cañón de agua. Bueno, Para no empezar, sé, no lo han o sea, es comprado. Una sí es anécdota que mata ¿por gente. qué? ¿Por qué llega esta anécdota? O sea, si es una anécdota es interesantísimo que un gobierno se tome la molestia de generar esta anécdota. ¿Por qué? ¿No será nuevamente por esto de infundir miedo? A lo mejor ni siquiera Vamos a ver. la van a A utilizar. mí más que o no una tienen anécdota me parece un intención de utilizarla despilfarro, porque la imagen 500.000 euros la en un imagen camión es- que lanza agua a presión me parece un despilfarro en los tiempos que corren. Sí, Punto. O sea, en realidad tampoco es tanto despilfarro porque con multar a 16 Además, ¿para qué quieres un manifestantes, camión? con multar a 16 manifestantes, ¿Para qué quieres tienes un camión? recaudación Si me suficiente habéis para dicho que ha comprar habido un cañón. 6.000 manifestaciones, 6.000 hemos dicho, ¿no? En España Ha en habido el 6.000, último año. Sí, un poco más de 6.000. Pues mejor me lo pones. 6.000, un camión. Es Sí, ridículo. seguramente va a estar en Es Madrid ridículo. O sea, pululando y el se tío va a del camión va a ser encontrar más conocido que, no sé, es el tío del camión. ¿Y creéis que hay... Pero entonces, ¿para qué sirve la anécdota? La anécdota para nada. Para nada, no es intimidatoria, no es A mí me parece ridículo. también no es, relacionada con- sintomática de nada. Me parece ridícula. No, está relacionada quizás también con negocios, ¿no? Porque el negocio... Alguien del va a llevarse material algo a lo mejor en comisiones antidisturbio por la compra del camioncito de marras. Eso seguro. da mucho Alguien dinero va a en esto. llevarse algo porque el camioncito de la marca X sea mejor que el de la marca Z, aunque sea peor que el de la marca Y, pero sale más rentable. Y puertas para giratorias, ¿no? alguien. Ya sabemos que el ministro Morenés tiene Es decir, muchas relaciones con empresas y con la El industria camión es una armamentística anécdota. en este país. Si hay 6.000 anécdotas, 6.000 manifestaciones en España y tienes un camión supuestamente para reprimir una, No son ¿para qué todas- coño quieren no más? son todas a la vez, ¿eh? Ya, Ni ya, en bueno, el mismo lugar. en Madrid Pero seguramente coinciden en varias Madrid- a la vez. Oye, muchas veces. ¿creéis que esta ley también puede, pues se ha dicho que es una ley anti-15M, etcétera, que quiere poner fin a ciertos tipos de manifestaciones? ¿Hay manifestantes de primera y manifestantes de segunda o hay diferentes tipos de manifestantes en este país? Yo creo que hay manifestantes pacíficos y manifestantes que no lo son. Y en la misma manifestación incluso, o sea, hay gente que se manifiesta el 15M en perfecta normalidad, con todo su derecho y con toda su razón, y bueno, luego siempre están los grupos de 100, 250, 10 energúmenos que la acaban montando a última hora, pues bueno, pues para provocar, o para desahogarse, o para salir en la foto. ¿Y eso Pasan justifica una todas. ley de estas características? Pues hombre, algo ¿Esa minoría violenta? Sí, pero es que si vas sumando minorías tras minorías, oye, yo soy un aficionado al fútbol asiduo y cuando voy al fútbol yo me siento en mi localidad y no molesto a nadie. Y los 80 y tantos mil que vamos al mismo campo no molestamos a nadie, pero siempre tiene que haber 200, 300 fanáticos energúmenos imbéciles que la montan o que la intentan montar. Pues a esos les tendremos que reprimir de alguna manera. Bueno, claro, es que normalmente las leyes estas no se hacen contra la mayoría de la gente, sino contra unas minorías ridículas y extravagantes que bueno, que forman bulla y que no No hay... perturban el espíritu de la propia manifestación. Yo creo que precisamente para esas minorías ya existían leyes suficientes que se aplicaban, acabamos de verlo con bastante, ¿cómo decirlo?, delicadamente, con bastante efectividad desde el punto de vista del monopolio que tiene el Estado de la violencia, ¿no?
con toda esa efectividad se han ido produciendo detenciones que, como acaba de decir Chema, en rarísimas ocasiones se han traducido en sanciones definitivas. Pues mejor. Entonces, ¿por qué una ley para endurecer lo que hasta hace poco era perfectamente normal, estaba regulado? Lo que a mí me da la impresión es que, sin quererlo, sin movernos del sitio, todo nuestro país se está desplazando para dejarnos a unos cuantos a un lado. Es decir, lo que hasta hace 2 días era perfectamente normal y hacíamos con alegría, de manera casi siempre festiva y pacífica, de pronto se va a tornar algo sospechoso, algo turbio, algo inquietante, con la amenaza del cañoncito de agua y demás, ¿no? Yo no lo veo así, pero Y bueno. nosotros, que no hemos cambiado en nada nuestra actitud, nos estamos viendo retratados por una nueva ley que no existía hace 2 días y que nos va a colocar al margen de la ley. Es decir, nosotros no hemos cambiado nuestra actitud, no nos hemos hecho más violentos, no nos hemos hecho más Es lo que te he dicho antes. sinvergüenzas o más vándalos. Tú insistes en que es una minoría de 10 o 50. Entonces, A las pruebas me remito, ¿no? creo que esta ley lo que pretende es retratarnos a todos o ampliar ese número de 10 o 50 a una cantidad mayor, de cientos o miles de personas que merecen ser Pero controladas. vamos a ver, Y ¿de dónde sacas tú eso? Es que pues Es del que propio nacimiento de la ley. sintiéndote identificado con una ley que no te identifica. Tú eres una persona pacífica. Yo sí, yo he ido a Un tío que va a manifestaciones que no estaban de convocadas todo tipo, lícitamente, que no estaban no se mete con nadie, pero que comunicadas, ejerce no su habían derecho sido a manifestarse. autorizadas. Yo soy ese Y yo tipo voy de contigo personas. y de Yo sí he ido a repente manifestaciones que no cojo un estaban ladrillo y se lo autorizadas. tiro a un guardia, joder, pues lo primero que me dirás es quítate De de acuerdo, ahí pero yo porque no- me estás buscando un O sea, follón nunca he a mí. tirado nada a un guardia. No digo yo, imagínate que voy a tu lado. Los guardias sí me han tirado cosas, sin que yo les tirase nada. Pero bueno, esto sí que es anecdótico. Y no lo del camión. Pero lo mío sí es anecdótico y no tiene ninguna importancia, por suerte. Y, sin embargo, sí he ido a manifestaciones que no estaban autorizadas y que no habían sido comunicadas. ¿Qué hago a partir de ahora? ¿Por qué hasta ahora yo podía hacer eso Pues elige. con tranquilidad ciudadana y pensando que estaba haciendo algo sano en democracia? Y sin embargo ahora voy a tener la duda de si podré enfrentarme a una sanción administrativa del copón para pagar el camión. No sé, en cualquier caso, hay un debate sobre la legalidad y la legitimidad de esta ley que se aprobará en unos meses si nada lo impide. Y en cualquier caso, el debate circula en torno a esa amenaza hacia los derechos civiles y políticos y libertades fundamentales de la ciudadanía. ¿Creéis que en general la mayoría de la población, en este caso de este país, es consciente de lo que podría suponer esta ley o no, o de esa amenaza, o valora que sus derechos se puedan ver amenazados? Pues supongo que está por ver, pero o sea, creo que empieza a cundir esa sensación de que nos estamos encontrando cada vez más acorralados desde las administraciones, cuando se suponía que la administración estaba aquí para protegernos o para establecer ciertas normas de convivencia, ¿no? Y sin embargo, estas normas que funcionaban de aquella manera, pero razonablemente bien, siendo muy generosos, ahora se están viendo subvertidas por nuevas oleadas de legislación desde diferentes puntos que son redactadas por la policía. Dios santo, o sea, si esto ocurre Esto no lo redactó en la Venezuela, policía. sí, el borrador viene de la policía y esto ha sido reconocido públicamente por las autoridades. Han Precisamente contado con el asesoramiento de los policías y José Manuel Sánchez Fornet, el presidente de honor del Sindicato Unificado de Policía, publicaba ayer un tuit, la semana pasada, perdón, que decía que la ley de seguridad privada, no era de la de privada, que eso también es otra de las ramas de esta seguridad, que es muy fácil de explicar: mercado y dinero. Básicamente, que los derechos civiles de la ciudadanía, se preguntaba qué son. Pero de todas formas es que, vuelvo a lo mismo, es que lo que se pretende es imponer ese terror, ese miedo, y claro que en una parte va a calar. O sea, si ya sufríamos hasta ahora, yo hasta aquí siendo absolutamente no violento, absolutamente razonable, Claro. no he agredido nunca a ningún señor agente de la autoridad. He sufrido ya varias detenciones, imputaciones con atestados de aquella manera. Imagínate lo que eso va a ser
con esa ley, porque además una de las imputaciones que conseguimos tumbar precisamente gracias a una grabación, ahora resulta que si yo aporto esa grabación lo que conseguiré es sumar una imputación más. Es absolutamente absurdo. Incluso la gente que está fuera del entorno de la movilización están consiguiendo con toda esta mierda, porque al final es mierda, meterle el miedo en el cuerpo. O sea, antes de venir aquí yo discutía amigablemente con mi suegro, porque mi suegro me estaba pegando una reprimenda tremenda diciendo: no te metas en todos estos líos, que mira lo que están haciendo. Mi suegro incluso me decía que va a pasar como cuando Franco y van a ir a por vosotros. Y eso es lo que precisamente buscan, el que esa mayoría que claramente está ya totalmente harta de la situación a la que nos están empujando, pues lo que pretenden es que se quede en casa, resignada, y eso es lo que se pretende. Que les pongan un partido de fútbol, ¿no?, a la hora de la manifestación. Bueno. Y ya completamos. Pero llegará un momento que ya ni eso servirá. Que lo hacen y lo van a seguir haciendo. De hecho, no es la primera vez que se aprueba una ley coincidiendo con un partido de fútbol. ¿Ah, sí? Sí. Pero la ley se aprueba. Pero aún así llegará un momento en que la situación será tan insostenible que la gente tendrá que salir a la calle. Y saldrá a la calle. La gente va a seguir saliendo a la calle. O bien a movilizarse como hasta ahora, o bien directamente a asaltar el comercio porque querrá comer, porque es que la situación es así de dramática en este país y parece que no lo ves. O sea, estamos hablando de millones de personas que ya directamente no comen. Comen si el vecino le echa una mano y le da. Ahora vamos en el tercer punto del debate, lo vemos y te das cuenta si lo veo o no lo veo. Yo lo que os digo es que esta ley es una ley inoportuna porque viene en un momento inoportuno. Si se hubiera aprobado hace 5 años o 4 años, por un gobierno u otro, me da igual, no habría pasado nada, habría pasado completamente inadvertida. Va a pasar inadvertida cuando cercena derechos fundamentales. No cercena ningún derecho fundamental. Para empezar, no cercena el derecho de manifestación, cosa que estáis empeñados en decir que cercena, y no lo cercena. La letra de la ley. O sea, no es, ni siquiera estoy haciendo una interpretación. La letra la conocemos, lo dice la letra de la esto ley. Es un borrador. Bueno, pues, es un anteproyecto más que es algo más que un borrador. Léele detenidamente. No cercena nada. Bueno, seguirá el debate, que eso es también importante, que por lo menos se piense y se debata sobre esta ley, se cuestione, y que entre todos por lo menos podamos llegar a ver si la queremos aprobar o no, aunque bueno, una mayoría absoluta dificulta un poquillo. Aunque tú no quieras, la van a aprobar, o no, si cambia el proyecto. Otro que ha estado tomando decisiones ha sido Miguel Blesa, desde la presidencia de la Fundación Caja Madrid, cuando era presidente, esta misma semana, y seguramente durante mucho tiempo conocíamos los correos que el expresidente se intercambiaba con diferentes personas implicadas en la gestión de esta fundación. Así que vamos ya con el segundo tema de la Plaza en Llamas. Como decíamos, es una de las noticias de la semana y posiblemente de los próximos meses, la publicación de correos internos entre Miguel Blesa y los implicados en el quehacer de la Fundación Caja Madrid desde su puesta en marcha. En ellos podemos leer cómo el expresidente celebra el éxito de la estafa de las preferentes a sabiendas que engañaba al cliente, graves favores personales y tejemanejes propios de un sistema mafioso que ha costado a este país, a todos y a cada uno de nosotros, la friolera de 22.000 millones de euros, el rescate bancario y la intervención de la Troika en un clima de precariedad social y de impunidad judicial que se vuelve insoportable. Una historia más propia de la ciencia ficción que deja a Vito Corleone a la altura del betún.
Vamos a centrarnos ya en la segunda parte del programa, en esta historia, y para eso tenemos al otro lado del teléfono a Juan Luis Sánchez, subdirector del Diario.es, uno de los periódicos que ha tenido acceso en exclusiva a estos correos. Buenas noches, Juanlu. ¿Qué tal? Muy buenas, Sofía. Hola, tenemos aquí para que nos cuentes por qué son relevantes los contenidos de esos correos. Porque son una radiografía del poder, básicamente. Independientemente de lo que diga individualmente Blesa, independientemente de lo que cuente sobre un caso concreto, en un mensaje concreto, esos mensajes lo que son es un símbolo de cómo se manejaban los banqueros del momento. Caja Madrid era una caja de ahorros, una entidad pública, en teoría sí, pero en realidad lo que era un banco más, simplemente manejado por cuotas de poder de partidos políticos de las administraciones. Y en el caso de Caja Madrid, muy sangrantemente, se hacía una gestión en contra de los intereses generales y a favor de determinadas élites empresariales, políticas, de todo tipo además y de todo color político. ¿Cuáles son las informaciones más destacadas hasta ahora? Pues mira, hay desde cómo Blesa era el mejor amigo de Aznar en la banca y le procuraba e intermediaba con él para negocios en el extranjero, temas que van desde Venezuela, sí, sorprendentemente Venezuela, hasta Cuba, pasando por colecciones de arte para las cuales Aznar presionara a Blesa para que las comprara, incluso a través de un hijo suyo, José María Aznar Botella, que ya con 30 y algo de años mandaba mensajes al presidente de Caja Madrid intentándole convencer de que hiciera operaciones que se saltaban todos los protocolos oficiales de la Caja. También hemos contado en el Diario.es cómo se celebraba el lanzamiento de las preferentes, que luego se demostraron ser una estafa, entre tal euforia y sin ningún tipo de alarma ante los primeros datos. Y los primeros datos lo que decían era que las preferentes no estaban cumpliendo un cometido, digamos, prudente, comercial, de que se vendieran a un precio, o mejor dicho, a clientes razonablemente expertos en inversiones, sino que se estaban vendiendo masivamente, 300 millones de euros en el primer día. Estamos hablando de las operaciones de 2009. Y en vez de saltar las alarmas internas, hay correos donde se ve a Blesa poco menos que teniendo un pequeño orgasmo y celebrando con su director de negocios que todo estuviera yendo tan absolutamente bien, a pesar de que semanas antes también hay correos que demuestran que él mismo tenía reticencias porque su primera reacción fue no invertir en preferentes porque no estaba convencido de que fueran a funcionar, ¿no? Esos dos ejemplos, o por ejemplo, cómo había tarjetas de crédito que para gastos de, entre comillas, representación no tributaban, es decir, no se pagaban impuestos por esas tarjetas de crédito con una cuantía de hasta 50.000 euros anuales. Estamos hablando de varios consejeros, sobre todo dos, concretamente uno del PSOE y otro de Comisiones Obreras, que tenían 50.000 euros en tarjetas en negro para gastos de representación, ¿no? Cosas como esas son las que estamos contando esta semana en el Diario.es. Juanlu, ¿la fuente que os ha filtrado estas informaciones ha sido anónima? ¿Os ha llegado a través de la Comisión Anticorrupción del Partido X? Una forma de actuación que nos recuerda un poco a Wikileaks. ¿Cómo ha sido ese contacto? Bueno, pues en este caso ha habido una fuente anónima que ha tenido acceso a este material, desconocemos cómo, y lo ha puesto, se puso en contacto con el Partido X. El Partido X dijo que por motivos legales y también de repercusión, porque lo mejor es que a ese material le metiera mano un equipo profesional dentro de un medio de comunicación, que legalmente estamos más amparados para hacer este tipo de cosas. Luego, si queréis, quiero decir, otro día o hoy, como cuando queráis, pero podemos debatir sobre eso, ¿no? Pero ahora mismo es así. Entonces derivó a esa fuente a nosotros y nos hicieron llegar esa fuente anónima, nos hizo llegar el material, que es el que hemos estado trabajando durante estos días. Es verdad que hay otros medios de comunicación que también han estado publicando correos de Blesa, pero bueno, creemos que la mayoría de ellos al menos no tienen acceso a todos los correos, sino a información puntual que sale de esos correos. Pues Juan, no sé si nos puedes adelantar algo. ¿Qué nos queda por saber? Pues nos quedan cosas, sí. Nos quedan cosas porque son miles de correos electrónicos y es verdad, y esto, en fin, es un ejercicio de confianza en los periodistas que estamos trabajando en esto. Tampoco hay que confiar 100%, porque no nos merecemos el 100%, nadie se merece el 100% de la confianza, pero bueno, aquí hay siempre un trabajo de criterio, ¿no?, de qué es relevante y qué no lo es. Hay muchos correos que son personales, hay muchos correos que son puro cotilleo y que no tendrían
una relevancia pública, ¿no? Pero hay otros muchos que son un hilo de donde ir tirando. Y al final de ese hilo pues encuentra uno cosas como las que hemos contado esta mañana, de los mensajes entre el entorno personal familiar de Aznar y el propio Blesa, o cosas que vinculan o que hacen ver cómo era la estrategia de Blesa para colocar consejeros en Iberia o en Mafre, o cómo Blesa se empeñó en un consejo de administración con la defensa de la cuota de Izquierda Unida y de la cuota del PSOE, para hacer la operación de Florida que luego le llevó a prisión provisional. Queda. Lo único que es un trabajo complicado de hormiguitas, y sabéis que en el diario.es pues no tenemos los medios tampoco, es un gran grupo de comunicación y por tanto pues aunque nos entreguemos 100% y estemos todos los días trabajando mucho, pues hay que tener un poco de paciencia para ver qué más sale de ahí, ¿no? Juan Luis Sánchez, subdirector del diario.es, pues muchísimas gracias por acercarte a la Plaza en Llamas para contarnos un poco cómo se ha puesto en marcha esta publicación de correos. Un placer, un abrazo, Sofía. Un abrazo. Bueno, Raúl, Chema, Fernando, aquí hay mucha tela que cortar. Hablamos de José María Aznar, Luis de Guindos, el exministro Barrio Nuevo, Esperanza Aguirre, el jefe de la Casa Real, también llevándose las manos a la cabeza ante estos esperpentos que nos hablaba Juanlu, partidos políticos, sindicatos. ¿Qué os parece? Bueno, pues parece una más, ¿no? Está bastante gorda, ¿no? Pero parece una más, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor estamos ya creando cierta tolerancia, ¿no? A este tipo de sopapos, ¿no? que nos asestan cada día, ¿no? Y, sin embargo, en este caso creo que estamos descubriendo nuevas facetas, ¿no? Con cada escándalo de corrupción vamos aprendiendo un poco más, ¿no? de cómo funcionaba la élite, ¿no? social en este país en época de vacas gordas y en época también, que es todavía peor, de vacas flacas, ¿no? De toda esta última tanda de correos que ha publicado el diario.es, y enhorabuena, por cierto, por el trabajo que están haciendo, a mí, por ejemplo, me está intrigando mucho la presencia de Aznar en este tejemaneje, ¿no? Sobre todo esto que parece anécdota, pero igual no lo es, ¿no? ¿Qué interés tenía de repente este señor en que Caja Madrid gastase 54 millonazos de euros en comprar cuadros, ¿no? de un señor? ¿Por qué de repente Aznar tenía ese interés, ¿no? Me intriga, y sobre todo la respuesta posterior de su hijo, en un plan un poquito Se dejó el pelo largo y todo, por ahí me parece. Un poquito más. Esta pregunta me la llevo yo haciendo desde que empecé a leer los correos y la información del diario.es, a quien, como tú, le transmito mi enhorabuena por el scoop. Yo, en el conjunto, lo que veo es que esto es, pues dentro de este saco de gatos en el que está convertida la política española y la vida económica española, pues es lo que se ve, lo que se vislumbra más bien de lo que no vemos. Es decir, hay muchísimo detrás, hay un enorme saco de corrupción que afecta a todos. No es una, porque si dijéramos, bueno, es que afecta a un partido, a dos partidos, diríamos, bueno, vale, pues con tenerlos ahí en cuarentena y no volver a verlos y no votarlos, pues no, afecta a un partido, afecta al partido de la oposición, afecta a sindicatos, afecta a personajes de las altas finanzas, y en medio, o pagando por todo ello, pues está la gente normal y corriente, nosotros, que bueno, pues muchos han pagado pues suscribiendo preferentes, por ejemplo, sin saber lo que suscribían, y algunos que nos hemos librado por los pelos, pues porque en un momento de lucidez no vimos claro aquello, pero vamos, un momento de lucidez instantáneo, fugaz, de milésimas de segundo, que dijimos, no, va a ser que no, me lo voy a pensar, que a lo mejor te llega a pillar más despistado y firmas. Y sabiendo además cómo sabían y comunicándolo además por correos electrónicos, que hay que tener poca vergüenza, el gol que les habían metido a la gente. O sea, hay que tener muy poca vergüenza. Dicho lo cual, también la gente es muy inocente a lo mejor, porque claro, si te ofrecen un 8, un 9 de interés, cuando, bueno, la generalidad de los productos financieros te está ofreciendo un 2 como máximo, pues hombre, para pensarse que a lo mejor aquí hay algo más. Pero, dicho lo cual también, eso no es óbice para pensar que esto simple y llanamente es una estafa, aunque sea una estafa revestida de legalidad, y que desde luego esta gente se lo ha llevado calentito por culpa de esa estafa. Hombre, difícilmente
se puede culpabilizar a la mayoría de la gente que entró en las preferentes, porque además es que le han colocado preferentes. Hace poco veía a un bebé de pocos meses, han hundido directamente en la miseria a gente mayor, a trabajadores que les han hundido todos los ahorros. Pero yo creo que no es otra más, es la confirmación de un poco lo que ya sabíamos, ¿no? La confirmación de que esto ha sido una estafa de una magnitud tremenda, y además la confirmación obscena, porque no solamente nos han estado engañando, nos han estado robando miserablemente, sino que además, bueno, pues veíamos como en esos correos, como decía Juan Lu, se jactan además de ese robo, ¿no? Y habían convertido pues algo como Caja Madrid, que debería de ser realmente una banca pública, una banca social, pues en un lupanar, ¿no? Donde tiene las patas metidas además. Pues bueno, pues todo el mundo, ¿no? Incluido Aznar, que vemos ahora. Lo que pasa es que yo creo que tampoco es positivo, y además me parece un argumento bastante facilón, culpar de corrupción única y exclusivamente a los partidos políticos o a los partidos y a los sindicatos, porque yo creo que el problema es más de fondo. El problema es que tenemos una sociedad realmente corrupta, ¿no? A ti que decías antes que te gustaba el fútbol, ahora cuando venía para acá venía escuchando que también el presidente del Barcelona están investigándolo porque tenía las patas también metidas de lleno, ¿no? Incluso si seguimos bajando hacia abajo, pues la corrupción es algo que está muy extendido, con lo cual yo creo que es mucho más grave. Ojalá y fuera solamente una cuestión de que hay políticos corruptos o incluso de que todos los políticos fuesen corruptos, si que no es el solo caso, los políticos, porque sería fácil de arreglar, ¿no? Claro, con no ir a votarles y cambiarlos por otros si se puede. El problema es ese, es un problema mucho más hondo de lo que parece y mucho más grave de lo que parece. Es un problema de dimensión social y de dimensión además lo que deja en evidencia todo esto de Bankia es algo que siempre hemos dado mucho esa batalla desde la plataforma, y es que porque bueno, siempre había un argumento habitual contra la plataforma, que era aquello de que, hombre, a los que firmaban la hipoteca no les ponían la pistola en el pecho, ¿no? Con todo esto vemos sí que casi que sí, en ningún momento hay igualdad de partes en una negociación de estos tipos, desde Aznar para abajo. Andan circulando por ahí en las redes sociales, bueno, y en muchos medios digitales, no sé si los habéis visto, entrevistas a antiguos personajes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores muy importantes, uno de los cuales dice que, bueno, pues que le ha tocado verse afectado por las preferentes, pues que es que se le va a hacer, ¿no? Que hombre, si no se ve de qué detrás hay esto, un correo alegrándose de la venta de ese producto. Joder, pero es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores diga mala pata, ya vamos. Mercado de valores. Entendemos valores. Se supone que es la que regula todo este tinglao, ¿no? Y la que vela un poquito por la limpieza del juego. No me parece muy incoherente que un miembro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores opine eso, porque es a mí tampoco me lo parece. Su juego de cada día, ¿no? Para él es lo más normal del mundo. Un pequeño timo por aquí, un pequeño tono por allá, y escamotear en lo posible o bordear la legalidad para tratar de conseguir el máximo interés posible, ¿no? Lo que pasa es que ellos piensan, y por eso creo que no es equiparable la corrupción de las élites con la corrupción real del resto de la sociedad, porque ni tienen la misma capacidad de influencia, es decir, un corrupto poderoso genera mucho más daño que un fontanero que no cobra el IVA, y no son comparables, y al mismo tiempo crea, me parece a mí, un ejemplo que el resto de la sociedad aprovecha o aprovechamos para justificar nuestras pequeñas miserias de cada día, ¿no? Supongo que deberían ser ejemplares, y lo peor de todo esto, perdón, Sofía, es que justo uno de los últimos correos que han visto la luz nos invita a pensar que la cosa podría haber sido mucho peor, porque Blesa efectivamente se niega en un alarde de moralidad al final insólito, entra como una especie de remordimiento o algo así. Se niega a gastar 54 millones en la compra de esta colección de arte, ¿no? Y dice, esto no es mi cortijo. Parecía que creía que era su cortijo, pero él en el fondo de su corazón pensaba que no era su cortijo, ¿no? Yo también me he hecho la misma pregunta que tú, ¿para qué demonios se gasta uno? O le dicen que se gaste 54 millones de euros en la obra de un artista, el que sea. O sea, ¿qué finalidad pública tiene eso? ¿Qué finalidad social tiene eso? Pues no sé. ¿Cómo se justifica? Es decir, alguien tiene muchos hay cuadros, alguien o alguienes que van a cobrar unas comisiones suculentas, que es habitual en todo este tipo de transacciones, y posiblemente además Blesa no sea tanto una cuestión de moralidad, sino que bueno, pues
Si él ahí no De participaba acongojamiento, en la mordida, pues reservaba esos 54 millones para otra jugada, porque Pero es por lo que vemos en los correos es que directamente era un lupanar, era algo absolutamente Sí, vergonzoso lo que se estaba haciendo ahí. ¿Es ético seguir diciendo que el ciudadano de a pie ha vivido por encima de sus posibilidades? No, me niego a ¿Se creer puede eso. seguir diciendo eso? Me niego a creer eso. Hombre, además es que Me niego, es que además me parece una falacia. O sea, es mentira, ¿no? Pero además de que es mentira, Es un como tú insulto a la dices, inteligencia. pues no tiene ninguna ética, ¿no? En un momento en el que la gente estamos viviendo las situaciones que estamos viviendo, el decir que la responsabilidad es de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, cuando además sale a la luz todo este disparate en el que, bueno, pues, no solo estaba La Blesa, gente ¿no? que Como está- apuntaba Juanlu, además hay que tener en cuenta que no solo era Blesa, sino que había sí, un una entorno pandilla. Y alrededor una persona de... además sin ningún tipo de formación financiera ni económica que se ponga en la cabeza de la fundación de Tampoco un te fíes banco. de eso, luego vino rato y mira lo que pasó. Con Bankia, o sea que aquí lo de la formación evidentemente suena a chiste que un tío Hombre, que dirige Rato también un está banco- ahora mismo dentro de un proceso judicial que también se verá al final qué tipo de intenciones tenía. Lo tenemos que esperar a que diga el juez. No sé si será el caso de Blesa porque estuvo en prisión, creo que fue solamente un día, inmediatamente salió tras poner una fianza millonaria. El juez ha sido retirado de ese caso, el juez que ha querido seguir trabajando en este asunto Es muy de extraño eso una también. corrupción estratosférica, que se nos va un poco de la cabeza los términos a los que llega, y ahora con la publicación de estos correos también la justicia está un poco pensándose si estos correos pueden seguir sirviendo para poder esclarecer los posibles delitos que hay detrás de esta fundación. Hay una impunidad, o se huele a una impunidad de que aquí la gente roba y no pasa nada, o por lo menos a los poderosos, que son los que se llevan las grandes cantidades, no les pasa nada. Si robamos cualquiera de nosotros, robamos. Pues eso, no cobramos el IVA en una factura, escaqueamos 100 eurillos por ahí, de cualquier cosa, como nos pillen, nos crujen. Aquí, como hablamos de miles de millones, o de decenas de millones, o de centenares de millones, pues parece que eso ya goza de inmunidad. Debería de ser todo lo contrario. Eso sí, me imagino que al que le pillen y ya no haya más remedio que probarlo y que demostrarlo con hechos que efectivamente se ha llevado el dinerito, pues le crujirán también y bastante. Pero, caray, hasta que lo hacen... Hombre, teniendo en cuenta además que la Fiscalía Anticorrupción se debe de llamar así precisamente Para algo porque está, su ¿no? trabajo es que no salga a la luz los casos de corrupción, pero no por juzgar a nadie, ¿no? Porque además en todos los casos, o en la mayoría de los casos, a mí me sorprende de una forma tremenda el que la Fiscalía Anticorrupción siempre lo que sale es actuar de cortafuegos y a evitar precisamente el que se impute a esos personajes, ¿no? Con lo cual se está truncando otra vez otro pilar básico de lo que debería de ser una democracia. No existe igualdad ante la ley. Sí. No tiene nada que ver si eres infanta Es que lo o estaba pensando fontanero, ahora mismo. o si eres Blesa o eres un pobre desgraciado. Yo no entiendo esa obsesión del fiscal del caso Nos por no imputar a la infanta, es decir, no tengo todos los elementos de juicio en mi mano, ni soy jurista, pero no solo en el caso. entiendo en el que, caso hombre, Nos. Hoy la Fiscalía Anticorrupción ya está también saliendo al corte ante Sí, la sí. imputación de la mujer de Ignacio González, ya sale también al corte diciendo, hombre, que él no ve motivos para la imputación. O sea, es que evita la fiscalía se se está investiguen. convirtiendo en Es el una elemento cosa defensor, impresentable es lo el de mundo esa al revés, Fiscalía, ¿no? Es el mundo al revés, Ignacio González, por ejemplo, ahora que le mencionas, dice que no sabía nada de pero de su mujer. lo de su mujer. Sin No, embargo, no, una es persona que ha sorprendente. firmado una hipoteca o una compra de preferentes se le obliga a saber de todo. Pero bueno, llegados a este punto, creo que es un gran momento porque dan muchísimas ganas de ir a nuestra siguiente sección, que es A la hoguera. Bueno, ya
ya sabéis que esta sección tiramos a uno de los personajes más polémicos de la semana o de la actualidad en general, que no tiene por qué coincidir con lo que hemos hablado esta tarde. Los tertulianos votarán que es su preferido para tirar a la hoguera y en caso de empate pues se desempata desde esta mesa. Vamos a ver quiénes son los personajes de esta semana. Tenemos al rey, mencionábamos a su hija hace apenas un momento, a Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, es presidente de Caja Madrid, y a Ignacio González, que también le mencionábamos en estos últimos minutos. Bueno, pues Raúl, ¿cuál es tu, a quién eliges? Bueno, pues con mucha decepción porque no he visto a Jorge Fernández Díaz ahí, al que habría invitado amablemente a subirse a la camioneta con el chorro de agua y apagar la hoguera desde dentro. Creo que me voy a quedar con Blesa. Blesa a la hoguera. Sí. Un punto para Miguel Blesa. Pues yo Fernando. también, porque además es que este señor, y en fin, espero no decir nada supuestamente constitutivo de delito, pero es que este señor tiene una cara que ya solo con verle la cara me mosquea, o sea, no me parece nada de fiar, y visto lo visto menos todavía, y leído lo leído menos todavía, por consiguiente Blesa. Fernando Prieto, punto para Miguel Blesa a la hoguera, van dos. Chema. A los tres no se los puede tirar, ¿no? Hay que optar. Hay que elegir, para tener más al año, que si no nos quedamos sin sección pronto. Pues yo, a pesar de que me voy a quedar con ganas de tirar a más, me voy a quedar con el rey, porque yo creo que tiene mucho que ver con el origen de lo que estamos viviendo ahora. El rey Juan Carlos a la hoguera por parte de Chema Con esa ley Ruiz. en vigor, esto me costaría un disgusto. Bueno, pues el rey, aun haber sido candidato esta semana, se salva, y Miguel Blesa, por esos correos tan apetitosos y también tan desagradables, o que ojalá no hubieran ocurrido nunca, porque lo estamos pagando todos a día de hoy, al fin y al cabo. Veremos qué dice la justicia, pero de momento, aquí en este programa, la justicia dice que Miguel Blesa a la hoguera. Pues ya es el momento de despedir, así que muchísimas gracias, Fernando Prieto. Gracias a vosotros, feliz Pues, año. Igualmente, Chema Ruiz, muchísimas gracias, espero que te hayas sentido bien en Sí. esta Plaza en Llamas. Un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias por venir, y Raúl Millares, lo mismo, muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. A los tres y a todos ustedes, deciros que nos vemos en el próximo año, y lo dicho al principio, mucha fuerza, mucha resistencia y mucha desobediencia para este 2014. Muchísimas gracias, y sobre todo, que lo que es lo más importante, por lo menos en este programa, es que arda la plaza.